Dijimos que íbamos a hablar, y lo venimos haciendo, igual que lo está haciendo todo el mundo, hablando de los precios. Y hoy nos vamos a dedicar específicamente al tema de los alimentos. ¿Por qué es tan, pero tan caro comer en este momento? Paul, Vilma, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien. Hacía mucho que no te veía. Sí, de verdad. Nos veíamos de noche. ¿Sabes que me la encuentro recién y dice, vengo de Plaza de Mayo? ¡Qué raro! Claro. Sí, lo que pasa es que hubo una marcha de las madres, de Nora Cortiñas, línea fundadora, para repudiar la medida que tomó el gobierno de volver a habilitar a que los militares manejen el nombramiento de los cargos, de los educadores, es decir, le devolvió lo que les había quitado Alfonsín en su momento. Estaba en manos de civiles. Claro, en un claro gesto de reconciliación que nosotros creemos que no sirve. Porque esa quita de retenciones precisamente lo que hace es echar por tierra un viejo concepto del general Perón, que es primero la mesa de los argentinos y después los saldos exportables. Sí, pero con esa excusa... justo de ahora yo sabía que ibas a saltar. No, que no es ninguna excusa. No, de que primero la mesa de los argentinos, venimos de un proceso donde se subsidió a las empresas que componen, a los formadores de precios que componen la mesa familiar. Vos sabés que todos estaban subsidiados. En los lácteos, la Serenísima y Sancor. Perdonen que diga los nombres, pero digo para decir los que son más conocidos, los que más venden. Se reventaron todas las otras pequeñas empresas que traían productos alternativos. Y ahora, bueno, son los supermercados. Vos vas a los supermercados, Vilma, y tenés los productos de Coto, los de Carrefour. Pero los supermercados fueron siempre como la niña bonita del kirchnerismo. Entonces, pero Vilma, no, una cosa, que no es una excusa. Que nosotros no hayamos hecho algunas cosas bien, no autoriza a este gobierno a hacerlas 20 veces peor. Por supuesto, si querés que hablemos. Yo quiero decirte... que lo reconoce Mario. No, pero... ¿Sí? Me sorprendió. No son muchos. No, pero pará, es cierto lo que dice Vilma. Que nosotros hayamos hecho algunas cosas mal no significa que este gobierno pegue un golpe de timón y haga las cosas 20 veces peor, claro, que nos cueste muchísimo más salir. Reconocieron hace poco. Yo creo que después del asiento... Yo creo que efectivamente venía una inflación, pero que pegó un salto absoluto, que pegó un salto en los precios, y acá nadie le puso parate a nadie. Ese es el otro problema. Pasa con otras medidas cuando aumentan los combustibles, y eso que todavía no se trasladaron a los precios, el aumento de los combustibles. No, porque ya hicimos desde enero esta parte un por si las dudas, ¿no? Bueno, eso fue toda la vida. Bueno, por si las dudas. Los pero que tenemos muchos años ya lo conocemos. Eso se traslada también a los precios, porque el transporte no es en tren. No es como se necesitaría que el transporte... Es en camiones. Totalmente. Y los camiones tienen unos fletes altísimos. Entonces, apenas aumenta el combustible, eso tarde o temprano va a parar también a los precios. O sea, todo tiene que ver con que va a parar a los precios, va a parar a la mesa familiar, va a parar al bolsillo de la gente. Entonces, la inflación y los tarifazos bueno, y ahora vienen con esta historia de los 300 pesos que le van a disminuir del IVA a los jubilados. Chicos, la verdad hay que anular el IVA. Y eso de los 300 pesos, imagínate que lo que van a hacer es bancarizarlo a los jubilados para que tengan que ir con una tarjeta. Los jubilados ya están bancarizados. Bueno, pero una tarjeta nueva van a tener para retener los 300. ¿Por qué no se los... En todo caso, si quieren hacer esa medida... Aún así, esa medida... No, yo lo que quería decir es que en realidad lo que pasa es que hay una concepción filosófica en el gobierno que tiene que ver con que ellos opinan que el mercado es el que regula los precios, entonces que hay que dejarlo hacer, entonces opinan que no hay por qué controlar pero no seriamente. Es eso lo que dicen que si no aplican esto que están aplicando ahora no vamos a poder crecer. ¿Es así o no es así? Pero discúlpame, el tema es que los que crecen son los grandes empresarios en este país. Pero eso fue toda la vida, en el kirchnerismo también. Pero ha pegado... Ahora hubo una transferencia de recursos de los sectores del trabajo a los sectores de la economía concentrada con las medidas que tomó este gobierno. Esto es absolutamente Marioto, pero claro. pasamos de negociar con aprietes bastante más grandes denunciados por varios empresarios muy grandes también, como dice Vilma, también los que se enriquecieron durante los últimos años también, a la no negociación. No, o sea, o buscamos los precios cuidados con
la verdad que los aprietes más duros. Se hablaba hasta revólveres arriba de los escritorios, no tengo nada que decirle. No, eso es parte del mito. Sí, mito urbano. Se me está riendo. Eso es parte del urbano tenía que ser reída. Pero eso es parte del mito. Los precios cuidados no se defienden con revólveres arriba del escritorio. Los precios cuidados eran una herramienta. Por eso siguió habiendo inflación, porque no defendían tampoco. Pero ahora es filosófico, ¿me entendés? Pero claro que este gobierno, que está integrado por CEO de los grandes grupos económicos, defiende los intereses de los grandes grupos y eso se expresa. Podrían hacer apertura de los libros para controlar. Por ejemplo, las distribuidoras de energía, Edesur y Edenor, tendrían que explicar por qué no invirtieron un peso, recibieron los subsidios y ahora quieren más. No le preguntaron. Para aumentar el transporte, el subte, jamás le pidieron las cuentas para poder saber cuánto gastan, cuántos viajan, cuántos gastan y la diferencia. Aumentan, porque es lo que las empresas piden o que ellos, porque tienen impunidad, llevan adelante, ¿entendés? Entonces, acá hay ley de abastecimiento para tomar con las medidas. Vos podrás explicar. Yo creo que el peor aumento fue hace 4 o 5 años y disminuyeron de 300.000 usuarios menos tienen por día. Y ahora se viene un nuevo aumento. Y ahora un nuevo aumento terrible. Sí. Entonces, suben a los micros, pero los micros son insuficientes también, porque los micros también están subsidiados. Entonces, a los dueños de los micros les conviene más no sacar el colectivo que hacerlo andar, porque con el subsidio ganan lo que tienen que ganar. Entonces, ¿qué pasa? Le pagan mal a los trabajadores y a la gente la dejan con una frecuencia horaria que terminan teniendo problemas de seguridad porque no viene el colectivo. Entonces, el problema tendría que tener control social, porque en manos del gobierno, en control de las organizaciones como la del control de las organizaciones gremiales. ¿Vos coincidís que tiene que haber un control social y no? Y la polémica se instaló con una fuerza gigantesca, el proyecto de Graciela Ocaña, que dijo, a raíz de la denuncia que había hecho una ONG diciendo que se abusaba de una mujer cada 14 minutos, así como escuchó, en un transporte público, obviamente empezó la discusión a ver si tenía que haber transportes especiales o vagones especiales para mujeres. Así que instalada la polémica, lo vamos a estar tratando acá. Yo creo que si te diría, no está a tono con el nivel de conciencia que expresó la movilización masiva del 3. Yo creo que el nivel de conciencia de la sociedad está más para decirle a las chicas, si te tocan, dale, que decirles, te encierro adentro de un vagón. Porque de verdad, si no te tocan en el vagón, te tocan en el andén. El problema es global. Esta semana fue en la escalera mecánica del subte, quiero acordarme, creo que fue la línea B. Dar educación sexual pero integral. Si eso lo saben, Vilma. No, pero y además hacer campañas. Y además darle herramientas a las mujeres y decir que no lo tienen que permitir y que entonces todas seamos solidarias con una que le pasa, vamos, y yo creo que hay nivel de conciencia para plantear eso, sí, que si no se retrocede, sí, si vos el problema, estigmatizás a la mujer, la metés adentro del vagón y te quedás tranquilo, y afuera, si afuera violan. Yo creo que fue una voluntad que ella tuvo para encarar un problema que le denunciaron, pero que no va a razones de fondo, no va a buscar medidas de fondo. Es más, lo que pasa es que vos tenés un problema que en este sistema, los medios, por ejemplo, sostienen toda la imagen de la mujer objeto. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa en los programas de televisión? Todo, bueno, la mujer objeto. pero se transmite mucho por ahí, se transmite en general en la sociedad, porque la sociedad sostiene este tema machista, patriarcal, de su estructura, porque le conviene. Sí, entonces, claro, por eso. Y si estamos exigiendo también, porque por eso se hizo el Ni Una Menos, estamos exigiendo medidas para frenar la violencia. Y eso es presupuesto. Y se está votando una ley de emergencia en el Senado que no está claro que tenga presupuesto concreto para las medidas de protección que necesitamos las mujeres. Lo vamos a tocar ese tema, porque de verdad una cosa es ponernos una careta y decir vamos todos por un lado y después cuando a la hora del presupuesto no tenés ni un peso. Claro, ni para campaña. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Mil gracias a los 4. Chau, hasta mañana, Diana, gracias.